Muchas gracias. Bueno, a continuación tengo el agrado de presentar a la doctora Magdalena Cuevas Troncoso. Ella es académica de la Universidad de Concepción y hoy día nos va a acompañar con una conferencia titulada La neurociencia como herramienta de estudio para mejorar la calidad de vida del ser humano. Muchas gracias, profesora. Adelante. No la escuchamos, a lo mejor tiene el audio silenciado. Sí, me imagino, ahí está. Nos tiene que activar el audio. ¿Ahora sí? Ahora sí la escuchamos, profesora. Ya. Muchas gracias. Vamos a ver si se comparte, porque algo le pasa. Estamos viendo la presentación, pero no está Sí, amplia la imagen. no sé qué es lo que pasa, seguramente está un poquito lento, pero le vamos a dar unos minutitos. Bueno, mientras tanto, agradecer a Valesca la invitación a esta jornada, principalmente porque agradecer un poco porque me invitó a comentar cómo yo llego a la ciencia, ¿cierto? Cómo termino, ¿cierto?, en este camino que estoy hoy día y cómo partí desde un enfoque que era muy reduccionista y muy neuronal a algo que ya pasa a ser bastante más integral y una mirada mucho más completa del ser humano. El título justamente es un poco amplio porque voy a abarcar primero, en la primera parte de la charla, voy a mostrar en realidad cómo llego a la ciencia de una manera bastante simple y bastante lúdica desde mi perspectiva, porque mi formación es pedagógica, yo soy profesor. Entonces, tiendo a explicar las cosas de esta manera para poder facilitarlas. Ahora, desde esta perspectiva, cuando a mí me preguntan cómo llegaste tú a hacer ciencia, bueno, la pregunta se responde sola, porque en realidad esto parte con una situación bastante particular cuando era pequeña, ¿ya? Puesto que en mi familia aparece una enfermedad que se manifiesta en un tío, y que es una miocardiopatía que en ese momento solamente presentaba 15 casos en el mundo y que era de tipo familiar. O sea, raíces genéticas de miocardiopatía en ese momento, yo estoy hablando de hace 30 años atrás, más de 30 años atrás, 40 años atrás, no había antecedentes en la literatura de que tuviera una raíz familiar este tipo de enfermedad. Por lo tanto, la causa era absolutamente desconocida y esto genera en mí una especie de ansiedad por tratar de entregarle a mis familiares que estaban afectados, en la medida que fue pasando el tiempo, que estuvieron afectados por esta enfermedad, ¿cierto?, entregarles alivio y entregarles bienestar. Entonces me empiezo a hacer la pregunta de cómo puedo hacerlo. Y la verdad es que no tenía una respuesta inmediata, porque yo tenía apenas 10 años, pero en ese momento, de alguna forma, algo muy interno nace, y esa respuesta es, yo digo, voy a ser científica. Y tenía 10 años y crecí con esa idea, pero ustedes saben que uno propone, pero la vida dispone, y en esta disposición aparecen dos factores que hacen un poco que yo cambie de planes, y que es un déficit atencional que se manifestó plenamente en mi adolescencia, y que se combina con las hormonas o con toda esta revolución hormonal que se genera durante este periodo, y yo termino entonces entrando a una carrera como es pedagogía en biología, que en ese momento era licenciatura en educación media. Y paralelamente, y gracias a mi déficit atencional, me embarco en la tarea de ser madre y de ser esposa. O sea, mientras estoy estudiando, soy mamá y posteriormente me caso. Y sumado a lo anterior, y casi producto de, yo diría, de esa pregunta que yo tenía o de esa respuesta que yo me di a los 10 años, en el cuarto año de mi carrera, como estudiante de pedagogía, me planteo la pregunta de si voy a seguir en el campo pedagógico, o sea, en el ambiente, en el magisterio, o si me voy a dedicar a mi pasión, cierto, escondida, que era aprender ciencia o hacer ciencia. Y en ese momento decidí, con la ayuda de una amiga, en ese punto, ingresar al departamento de fisiología como ayudante ad honorem del profesor Jorge Roa, quien me acogió en su laboratorio y me empezó a enseñar
las primeras técnicas, lo más simple que estábamos haciendo en ese momento, que eran cortes histológicos, tinciones para microscopía electrónica, y para una serie de otras técnicas que iban a ser útiles en el futuro. Posteriormente, y gracias a él y gracias al estímulo que él me da, yo ingreso al programa de Magíster en Ciencias con mención en Fisiología de la universidad, y comienzo entonces mi formación científica. Y este programa yo lo tomé principalmente porque mi formación de pedagoga, a pesar de que teóricamente es muy fuerte, tiene una formación experimental que es débil. Y esa oportunidad, por lo tanto, para mí fue un momento de nivelación y de adquisición de nuevos conocimientos que yo no tenía. Y por lo tanto la aproveché al máximo. Y de esa experiencia, ¿cierto? Yo saqué una tesis muy bonita con la cual yo estoy a la cual quiero mucho, y que es una tesis que hice en el laboratorio del doctor Luis Aguayo, donde me integro como estudiante tesista entonces de magíster, y donde lo que hago es estudiar la función de la glía, ¿cierto? En el establecimiento de la neurotransmisión en la médula espinal. Nosotros en ese momento, en ese laboratorio, trabajábamos en el desarrollo y establecimiento de actividad sináptica en médula espinal, y por lo tanto estábamos estudiando además los fenómenos de plasticidad neuronal que estaban apareciendo o que podían aparecer en estos circuitos. Y por lo tanto lo que hicimos fue desarrollar modelos, ¿cierto?, de estudios donde tratábamos de emular el ambiente del líquido cefalorraquídeo que no posee suero, y que es un problema, ¿cierto?, que traen los medios de cultivo, o es un componente de los medios de cultivo, y que puede modificar las conexiones neuronales, provocando entonces que ciertas neurotransmisiones se pierdan o que se modifiquen. Y resulta que esa experiencia nos llevó a entender de que sin suero la glía no crece, y sin glía la neurona pierde actividad. Entonces nosotros, cuando aislamos la actividad glicinérgica, nos encontrábamos con esto. Así es la actividad total de un trazo de actividad. Estos son registros electrofisiológicos, y esto es un trazo de actividad total, donde están todas las neurotransmisiones que están en la neurona de la médula espinal. Acá, si yo aíslo la neurotransmisión glicinérgica, me voy a encontrar con que hay muy poquita, y la amplitud también es muy pequeña. Y empezamos a buscar cuál podría ser la respuesta de esta falta. Bueno, la glía. Probamos con una gran cantidad de herramientas para poder recuperar la glía, ¿cierto? Hicimos cocultivos, agregamos factores, y dentro de esos factores de crecimiento que agregamos, que estaban reportados en la literatura, utilizamos GDNF como uno de los posibles medios o por los cuales podíamos recuperar la actividad. Vimos que existía un efecto, pero era muy pequeño, era parcial. Sin embargo, se nos ocurrió que quizás la misma glía podía estar secretando los elementos que eran necesarios para que la neurona estableciera las distintas neurotransmisiones que ella tenía, y particularmente la glicinérgica, que era la que a nosotros nos interesaba. Por lo tanto, lo que hicimos fue generar monocapas de glía, que es lo que vemos ahí, ¿ya? Y posteriormente le quitábamos el suero, ¿ya? Y nos quedamos entonces con una monocapa de glía que había sido crecida sin suero, la dejábamos secretar factores durante un periodo de 72 horas, y ese medio, que era un medio enriquecido, ¿cierto?, o que era un medio condicionado de glía, era el que le colocábamos entonces a estos medios, a estos cultivos de neuronas espinales sin suero, ¿cierto? Y cuando realizábamos ensayos electrofisiológicos y analizábamos la actividad glicinérgica, nos encontramos con que se recuperaba a los niveles que nosotros habíamos encontrado en cultivos, ¿cierto?, que ya habíamos descrito anteriormente en el laboratorio, ¿ya? Por lo tanto, nosotros dijimos, ok, la glía está secretando algunos factores, y esos factores probablemente son los responsables de esta recuperación de la actividad glicinérgica. Buscando y buscando, nos encontramos que dentro de esos factores, uno de los factores que enviaba la glía hacia la neurona era justamente glicina. Ella era la que hacía el reciclaje de la glicina, ¿cierto?, y enviaba los neurotransmisores y las sustancias que iban a ser utilizadas para sintetizar más glicina, y de esa manera rellenar las vesículas presinápticas y permitir entonces que
la neurotransmisión se mantuviera y fuera modificada por algunos efectos homeostáticos o plásticos. Y justamente lo que hicimos fue entonces cultivar, realizar estos cultivos de privados de glía, o sea, estos mismos cultivos, pero ahora les adicionamos glicina en una concentración de 400 micromolar. Y recuperamos la actividad a niveles que eran comparables, ¿cierto?, con los medios condicionados de glía, lo cual a nosotros nos dio una satisfacción enorme, porque estos fueron fueron prácticamente 2 años de trabajo, ¿cierto?, con un año donde prácticamente no teníamos resultados porque no sabíamos lo que nos pasaba con nuestros cultivos. Este trabajo fue realizado por Ben Barres, que lo vio en uno de los congresos de neurociencia en Estados Unidos. Le llamó la atención porque él falleció el año 2017, y él era justamente una de las personas que más había trabajado el tema de la interacción glía-neurona y el concepto de sinapsis tripartita, y por lo tanto quedó muy interesado con esto y nos dijo, oye, envíenme el trabajo, y nosotros lo revisamos en la revista y vemos si lo publicamos, y salió publicado en la revista que él nos recomendó. Por lo tanto, esa fue una parte del trabajo de tesis que yo hice. El resto de la tesis fue específicamente encontrar mecanismos de plasticidad neuronal asociados, ¿cierto?, a la transmisión glicinérgica en estos cultivos, los cuales fueron exitosos, y por lo tanto nos permitió entender que a partir de estos cultivos, ¿cierto?, del establecimiento de estos cultivos, nosotros podíamos recuperar fenómenos de plasticidad neuronal en neuronas de médula espinal que habían sido deprivadas de suero. Posteriormente, yo terminando esta tesis, me planteo la inquietud de entrar al doctorado, ¿cierto?, en la misma universidad, que es el doctorado en ciencias biológicas, área de biología celular y molecular, y entro en yo la llamo esta burbuja científica, porque nosotros creamos, cuando entramos a un doctorado, entramos a un ambiente que está construido justamente para que nosotros podamos desarrollarnos y adquirir las herramientas necesarias para poder realizar investigación, ya de distinto tipo. Sin embargo, esto, a pesar de que es muy ventajoso porque nos permite formarnos muy bien y enfocarnos mucho en lo que nosotros queremos hacer y conseguir, deja fuera una serie de factores que son sumamente importantes a la hora de ser científico o a la hora de hacer ciencia, y que consiste en considerar la realidad social en la cual estoy investigando, la realidad de la salud pública y privada, ¿cierto?, en el país, particularmente en nuestro país, acerca del tema en el que estoy investigando, ya cualquiera sea cuáles son los fondos a los que yo puedo postular, cuáles son los requerimientos de estos fondos públicos en el momento en que yo vaya a postular, cómo se maneja clínicamente, por ejemplo, en el caso que esté estudiando algunos mecanismos asociados a patología, cuáles son las necesidades de los pacientes, cosa que generalmente nosotros no tomamos en cuenta, ni siquiera consideramos en el doctorado, y de los cuidadores de estos pacientes. Ahora, esto es una pequeña muestra a lo que uno se enfrenta posterior a la hora de que termine el doctorado. Y sin ni siquiera mencionar temas como la ley de investigación en Chile, temas de ética, ¿cierto?, que son prácticamente pasados por alto desde el punto de vista formal, cuando debieran ser parte de nuestra formación básica en ciencia, ¿ya? Nosotros, de alguna manera, asumimos estos elementos como parte de base de la formación científica, pero siento, en base a realidades, ¿cierto?, bastante más actuales, que es bastante necesario incorporarlos dentro de la formación de los futuros científicos en el país. Y por otro lado, la responsabilidad social. ¿Cuál es nuestro rol dentro de la sociedad como científicos? Ahora, ¿qué es lo que me permitió esta burbuja de investigación? Me permitió desarrollar mi tesis, y mi tesis también es una tesis que me pertenece completamente. La idea o el desarrollo de esta es prácticamente mío, la quiero mucho además también, porque es una idea bastante entretenida y es distinta a lo que a lo que se estudiaba en ese momento. A mí me tocó entender cuál era la función sináptica del péptido soluble o de la forma soluble del péptido beta, que es un péptido que está relacionado, ¿cierto?, con la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Las formas agregadas de este péptido, ya sea oligomérica o de mayor peso molecular, como fibras o placas, había sido relacionada hasta ese momento en la literatura como responsable de la aparición, ¿cierto?, y del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.
Sin embargo, un sistema biológico no gasta energía de manera indiscriminada en sintetizar una molécula que no va a ser utilizada. Por lo tanto, el objetivo que nos planteamos en el laboratorio, ¿cierto?, fue determinar cuál era el rol de este péptido en la actividad, en el establecimiento de la actividad sináptica, en un modelo que es afectado, o que es el primero que se afecta en la enfermedad de Alzheimer, y que es hipocampo. Entonces utilizamos cultivos de hipocampo primarios, ¿cierto?, para evaluar este efecto, y realizamos ensayos, ¿cierto?, tiempo dependiente, y evaluamos dos factores muy simples, que son, primero, cómo cambia la morfología de las neuronas, ¿cierto?, y observamos que no existen cambios significativos, y evaluamos también cómo cambian las proteínas o la marca asociada a proteínas presinápticas, como por ejemplo la proteína SB2, que es la que se observa aquí en verde. Y lo que encontramos es que está aumentada esta proteína, ¿ya? Si nosotros ahora, por lo tanto, hacemos una correlación con la función, podríamos decir o podemos sugerir que existía también, si existía un aumento en la cantidad de proteína presináptica o un aumento en la marca, probablemente la conectividad neuronal también estaba aumentada. Y si estaba aumentada la conectividad neuronal, teníamos que ir a mirar calcio. Y observamos que cuando aumentábamos las concentraciones, o en la medida que aumentábamos la concentración de beta solubles, ¿cierto?, de manera concentración dependiente, veíamos que existía un aumento en el número o en la frecuencia de las transitorias de calcio intracelular, lo cual, por lo tanto, está relacionado con el fenómeno que nosotros vimos anteriormente y con otros resultados que encontramos, ¿ya? Observamos también que el efecto era un efecto agudo y un efecto crónico, porque lo incubábamos por 30 minutos y encontrábamos, ¿cierto?, este efecto. Veíamos un aumento en la frecuencia de la actividad neuronal, yo resumí los datos porque son bastantes, y que este efecto particularmente era dependiente de actividad glutamatérgica, como marco acá, que es de tipo NMDA porque es sensible a AP5. Por lo tanto, todo el aumento en la frecuencia, la mayor parte del aumento en la frecuencia de la actividad neuronal que nosotros veíamos, era justamente, o estaba relacionada de manera significativa, a un aumento en la frecuencia de actividad asociada al receptor de NMDA, que es un tipo de actividad que está justamente asociada con mecanismos también de plasticidad neuronal, pero también, si se mantiene por periodos largos de tiempo, con mecanismos de neurotoxicidad o de excitotoxicidad, lo cual podría explicar quizás que a largo plazo se generen estos mecanismos de neurodegeneración o se activen estos mecanismos de neurodegeneración dependientes de NMDA. Finalmente, y acá esto yo sé que es mucho, pero lo que encontramos es que la incubación con la forma soluble del péptido beta provoca una especie de patrón de actividad neuronal de tipo epileptogénica, ¿cierto?, donde nosotros veíamos que existía un aumento en la actividad en miniatura, también un aumento en la actividad en miniatura de tipo NMDA, y por lo tanto, lo que nos permitió de alguna manera entender este experimento es que la activación sostenida por parte de la forma soluble de beta de la red neuronal, ¿cierto?, a nivel hipocampal, probablemente está manteniendo activa la red glutamatérgica o la neurotransmisión glutamatérgica específicamente asociada al receptor de NMDA, y a largo plazo esto podría ser responsable entonces de los efectos sinaptogénicos que veíamos, sinaptotóxicos, perdón, que veíamos entonces, o que se ven asociados en los fenómenos que son reportados por formas oligoméricas de beta. Ahora, eso me permitió, por lo tanto, obtener mi grado de doctor y me permitió buscar mi próximo destino, y mi próximo destino fue ahora hacer mi postdoctorado, y para eso lo que hice fue irme al Laboratorio de Neurociencia y Compuestos Bioactivos de la UFRO, ¿cierto? Y acá es donde viene el golpe de realidad. ¿Por qué se los menciono? Porque esto es súper importante. Acá uno, cuando llega a hacer el postdoctorado, probablemente hay distintas realidades, pero a mí me tocó asumir un golpe de realidad fuerte, que fue hacer investigación, ¿cierto?, e innovación, porque me tocó involucrarme con la pesquisa de moléculas bioactivas que tuvieran distinto potencial biológico, de manera tal de que pudiéramos determinar, por ejemplo, su efecto a nivel
vasoactivo, o sea, si tenían efecto vasoactivo, vasorelajante, el efecto a nivel, por ejemplo, de la extensión de la vía de los espermatozoides, etc. Por lo tanto, pasé de las neuronas a la búsqueda de péptidos bioactivos, ¿cierto? Con distintas funciones. Pero además de eso, me tocó enfrentar todas estas cosas que yo no había visto durante el doctorado o que nos cuesta ver durante el doctorado. Y por lo tanto, lo primero que me tocó hacer fue postular a un fondo público, de hecho. Y además de eso, además de postular al fondo público, cuando nos ganamos el proyecto, ¿cierto? Me tocó manejar el laboratorio, dirigir las tesis y hacer investigación al mismo tiempo, lo cual obviamente era más complejo. Y ahí fue el primer golpe porque uno entiende en ese momento que hacer ciencia no es solo hacer experimentos, sino que involucra una serie de otros elementos que de repente nosotros no consideramos y que es bueno que los conozcan antes de ingresar a la carrera científica para que tengamos claro cuál es el rol que vamos a tener. Adicionalmente, y como cosa casi anecdótica, para poder un poco descargar esta tensión que yo tenía, me centré en el deporte y me hice instructor de body combat. Agregar un poco de carga, en el fondo para quitar un poco de carga. Posteriormente, ingreso a la Universidad de Concepción, y dentro de la Universidad de Concepción, ¿cierto? Lo que hago es establecer entonces establecerme a partir de lo que yo aprendí en el posgrado, ¿cierto? Y a partir de lo que aprendí también en mi postdoctorado y de lo que fui aprendiendo de manera anecdotaria o en mi vida personal, ¿ya? A partir de lo que aprendí siendo instructor de body combat o en el deporte, a partir de lo que he aprendido en yoga y meditación. Y a partir de todas estas experiencias, a partir de la integración de todo esto, yo lo que hice fue crear un pequeño laboratorio que se llama el Laboratorio de Fisiología de Terapias Complementarias, que en el fondo se enfoca justamente en estudiar un concepto que es la rehabilitación a través de terapias complementarias, ¿cierto? Y que tiene que ver entonces con mejorar las condiciones de vida de pacientes o de individuos que están en condiciones de salud que pueden ser agudas o crónicas, que pueden ser trastornos, lesiones o traumatismos, y que se va a enfocar principalmente, ¿cierto?, en el uso de estas terapias complementarias, ayudando obviamente o apoyando la medicina convencional, pero utilizando estas terapias complementarias para favorecer el bienestar del paciente, y no solamente del paciente, porque también nos enfocamos en el cuidador. De esa manera, por lo tanto, la idea nuestra era de alguna manera acompañar y apoyar y entender qué es lo que también le puede pasar al cuidador en el rol que él se encuentra en ese momento. Ahora, esto es principalmente para que quede un poco más claro, ¿cierto?, el por qué las terapias complementarias surgen, y surgen porque lamentablemente la medicina convencional tiene un problema asociado que es el tiempo disponible, que generalmente los médicos destinan poco tiempo en consulta al paciente. Por lo tanto, y eso hace que el médico o el tratante desconozca detalles personales y del entorno que pueden ser importantes en el tratamiento de este. Esto ha llevado a que de repente existe un poco un deterioro en la relación que se establece en los dos, y por lo tanto hace que de repente, o que en algunos casos los resultados ciertos obtenidos con algunos pacientes y con tratamientos tradicionales también disminuyen. Hay una despersonalización y una deshumanización generalizada que a veces se da también por los grandes avances tecnológicos. Tengo pacientes de Parkinson, por ejemplo, que reportan que no quieren hacer telemedicina porque sienten que el médico no se conecta con ellos, ¿ya? Ellos necesitan el contacto para poder, o la presencialidad, para poder entonces conectarse con el médico, porque sienten que el médico no alcanza a valorar lo suficiente lo que ellos están comentando como síntomas o como molestias, por ejemplo. Porque también existe una ultraespecialización que nos lleva a examinar órganos y no personas, y porque en general se da, y dependiendo de las situaciones, sobre todo del contexto en el cual se encuentra el paciente, puede haber desesperanza,
Y eso hace entonces que aparezcan estas terapias complementarias como un apoyo a esta relación médico-paciente, para de alguna manera considerar estos aspectos que no alcanza a ver la medicina moderna, pero que es necesario, ¿ya? Ahora, por lo tanto, ¿cuál es el objetivo? Es considerar o mejorar la salud física, ¿cierto?, a través de la medicina convencional, pero también mejorar la salud mental del paciente, o considerar la salud mental del paciente para otorgarle a este una sensación de bienestar que se puede lograr a través del equilibrio entre el cuerpo, las emociones, ¿cierto?, y la mente. Y a partir de este equilibrio que se logra, entonces el paciente experimenta esta sensación de bienestar. Ahora, en este ámbito es que nosotros, como laboratorio que somos muy chiquititos todavía, estamos comenzando nuestros estudios en determinar cuáles son los beneficios del ejercicio aeróbico de un grupo particular, o de un protocolo particular de ejercicio aeróbico en pacientes de Parkinson, y el efecto que tiene este tipo de ejercicio en la comunicación interpersonal, que es un estudio que se va a realizar con docentes de la Escuela de Psicología, con quien hemos estado en contacto permanente. Ellos están muy interesados porque no existe nada que de alguna manera relacione a el ejercicio y la mejora en pacientes de Parkinson de la comunicación interpersonal, que tiene que ver con este relato motor que se establece cuando nosotros hablamos con otro individuo, cuando establecemos una comunicación. Eso por una parte, y por otro lado tenemos el cerebro, tenemos otra área que es el estudio del cerebro del meditador, y los efectos en la percepción de calidad de vida, ¿cierto? Y en algunas variables de estrés y de neuroprotección, que podemos conversar otro día porque es un tema largo. Ahora, ¿por qué nos interesan estos temas? Porque ambos temas apuntan al bienestar. Pacientes, por ejemplo, pacientes de Parkinson que realizan ejercicio físico, reportan un retardo en el avance de la enfermedad, ¿cierto? Y eso está reportado en literatura. Y pacientes también, pacientes que realizan distintos tipos de meditación, reportan no solamente mejoras en la percepción de calidad de vida, sino que disminución del dolor, por ejemplo, como lo que vamos a ver ahora. Por lo tanto, si nosotros exploramos el cerebro del meditador y evaluamos qué en realidad es lo que hace la meditación, principalmente lo que hace la meditación, ¿cierto?, es llevar alivio y bienestar a los individuos. ¿Por qué esto es importante? Porque en el contexto actual, ¿cierto?, la sola mención de la palabra coronavirus, es tiempo de estudio, teletrabajo o vacuna, genera en el ideario público, ¿cierto?, una sensación que está muy asociada con esta cara que yo presento acá, y que es el estrés. Y si nosotros hacemos un recuento de aquí a cuando empezamos, ¿cierto?, con este relato que acabamos de ver, ya llevamos aproximadamente 10 meses, y eso hace obviamente que este estrés, que es un mecanismo fisiológico y que está dentro de lo que, o de los mecanismos normales de respuesta frente a agresiones ambientales, cuando se establece un mecanismo de estrés de tipo crónico, se produce toda una alteración, ¿cierto?, a nivel orgánico y a nivel cerebral del individuo. Y eso va a provocar entonces que aparezcan una serie de condiciones asociadas a este estrés, que pueden desembocar, por ejemplo, en disminución en la calidad de vida y aparición de ciertas patologías. Ahora, ¿por qué se produce el estrés? El estrés se produce por dos razones. Primero, acá tenemos un esquema que muestra un poco qué es lo que ocurre con nuestra mente. Nuestra mente va a estar representada por este monito que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Y este monito, tal cual como aparece aquí, es un individuo que se mueve, es como, en el budismo se llama el monkey mind, ¿ya? Y que en el fondo es un individuo que se mueve constantemente, si nosotros no la entrenamos, entre el pasado y el futuro. Por lo tanto, está saltando constantemente o está pasando constantemente por imágenes y por sensaciones, o por ideas o palabras que ya hizo, que ya escuchó, o que ya vivió, ¿cierto? Y está elucubrando hacia el futuro qué es lo que puede pasar. Entonces, esto está generando en el individuo una cháchara interna, se denomina una cháchara interna, un monólogo interno, que es constante,
y que generalmente en el 70 o 80% de los casos está representada por pensamientos que son negativos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la meditación? La meditación lo que hace, ¿ya?, es llevar a esta mente que salta de un lado a otro entre el pasado y el futuro y que se debate entre este monólogo personal, ¿cierto?, de tipo negativo y que altera los circuitos cerebrales, provocando entonces aparición de patologías como los distintos tipos de depresión o angustia o ataques de pánico, ¿cierto? Provocando entonces que, ¿qué es lo que va a hacer la meditación? Lo que va a hacer la meditación es que va a tomar este monito y lo va a colocar en el tiempo presente y lo va a mantener en el presente. ¿Cómo llegamos a esta etapa o cómo se logra esto? Se logra a través de este entrenamiento, ¿ya?, de esta estrategia, que es un entrenamiento mental, ¿ya?, y que tiene raíces en las prácticas contemplativas de casi todas las religiones del mundo, pero de las cuales se han extraído principalmente las prácticas de tipo filosófica, ¿cierto?, y las prácticas de tipo conductual, y que permite, por lo tanto, el cultivo de las distintas cualidades humanas básicas. ¿Por qué? Porque la compasión, la empatía, ¿cierto?, son cualidades humanas que se pueden cultivar y que se pueden educar en los individuos. Por lo tanto, este concepto que de repente suena tan abstracto, es un concepto, ¿cierto?, que está relacionado con un entrenamiento que nosotros realizamos todos los días o con una cierta frecuencia a lo largo del tiempo, y que nos va a permitir entonces mejorar nuestras cualidades humanas y por lo tanto responder frente a ciertos estímulos ambientales de manera tal que saltemos menos entre el futuro y el pasado y nos mantengamos más apreciando el momento presente. ¿Cuáles son las cualidades, por lo tanto, de la meditación? La meditación es un entrenamiento muy simple que se puede realizar en cualquier sitio, que no requiere vestimenta especial, no necesitamos una vestimenta de algodón, de color blanco, no. Necesitamos solamente sentarnos, ¿cierto?, en postura cómoda y realizar este entrenamiento por 5, 10 minutos, 20 minutos o una hora si es que el meditador ya es más experto, ¿ya? ¿Qué es lo que consigue o a dónde apunta la meditación? La meditación apunta a obtener una mente clara y estable, que no vague entre el pasado y el futuro frente a cualquier estímulo sensorial, que alcance por lo tanto un equilibrio emocional o que sepa regular su respuesta emocional frente a estos estímulos ambientales, que eso le permita obtener un modo de ser sereno y flexible frente a amenazas, ¿cierto?, que pudieran percibirse desde el medio ambiente. Y de esta manera, que sea capaz de responder frente a los estímulos ambientales, utilizando una cualidad como es la benevolencia, ¿ya?, y que cultive, por lo tanto, a partir de esta benevolencia, el amor y la compasión. De esa forma, entonces, el individuo es capaz de autotransformarse para poder, entonces, alcanzar un bienestar personal y eliminar o aliviar, no eliminar, pero aliviar, ¿cierto?, el sufrimiento que es responsabilidad de estos condicionamientos automáticos que nos hacen responder de manera exacerbada frente a estímulos ambientales y que nos llevan en general a tener estos sentimientos de confusión interna, de no saber cómo responder en el momento, ¿cierto? O si respondo de esta forma, ¿cómo me va a afectar en el futuro? ¿Qué va a pasar conmigo, ¿cierto?, en tal o cual situación. Por lo tanto, es un entrenamiento bastante simple y que no requiere de muchas cosas, sino que estar dispuestos a tener mente de principiante, confiar en el proceso, dejar ir y no juzgar, no forzarlo. No es necesario estar sentado una hora para meditar. Ustedes pueden sentarse 5 minutos, 2 minutos y meditar, y eso va a ser igual de beneficioso, ¿cierto?, siempre y cuando lo hagan todos los días. No juzgar el proceso, ser paciente consigo mismo y aceptar lo que va a ir ocurriendo, ¿ya? ¿Quiénes son los representantes más importantes? Bueno, hay varios, pero lo que vamos a ver ahora, cuáles son las maneras más comunes o las formas más comunes, los entrenamientos más comunes de
realizar meditación, ¿ya? De acuerdo a la tradición budista, nosotros podemos clasificar los tipos de meditación en 3 grandes grupos, que son la atención focalizada, la meditación basada en conciencia plena, y la compasión y benevolencia, la meditación basada en compasión y benevolencia. La meditación basada en atención focalizada es el primer paso con el cual nosotros iniciamos, ¿cierto?, el entrenamiento de meditación, y que consiste en focalizar la atención en los ciclos de inspiración y expiración, permitiendo entonces a la mente pasar por estos estados de atención y de desatención, permitiendo entonces que ella vuelva cada vez que pierde la atención a volver a recuperar entonces la mirada, ¿cierto? Volver a mirar nuevamente estos ciclos para volver a compenetrarse con la meditación. La meditación basada en conciencia plena se caracteriza porque es un tipo de meditación que generalmente sigue a la atención focalizada, y en este caso el individuo lo que hace es sentarse y observar todo lo que se percibe o todo lo que se ve. Se puede realizar con los ojos abiertos o los ojos cerrados, y se captan las sensaciones internas, los pensamientos, las sensaciones externas, y en esto se ha reportado que en este tipo de meditación o de entrenamiento se ha reportado que hay una disminución en la actividad, ¿cierto?, de la amígdala y de la corteza insular, que son regiones que están involucradas con la ansiedad. Y por otro lado, tenemos la meditación basada en compasión y benevolencia, donde se cultiva un sentimiento de bondad y de fraternidad hacia todos los individuos que habitan, ¿cierto?, este planeta. Y este tipo de meditación se ha visto que activa a todas aquellas zonas que tienen que ver con la empatía, ¿ya? Vamos a ver un poquito más de detalle acerca de cómo es que actúa la meditación a nivel del cerebro. Pero para eso lo primero que tenemos que entender es que el cerebro tiene 3 redes que son importantes y que nos permiten funcionar en el día a día. Tenemos una red de default, que es una red neuronal de reposo o de actividad basal, y que se activa durante el día cuando yo no tengo la atención focalizada en ninguna tarea determinada, sino que estoy en lo que se denomina el daydreaming, ¿ya? Esta red de default está conectada con una especie de switch, como una red que actúa como una especie de switch, que corresponde a la red de asignación de relevancia, y que lo que hace en el fondo es traspasar o de alguna manera activar a la red ejecutiva central, que es la que se activa cuando nosotros nos concentramos en una tarea en particular, ¿ya? Por lo tanto, todas aquellas áreas que tienen que ver con la concentración y la realización de una tarea en particular por un determinado periodo de tiempo, son aquellas áreas que están ubicadas en la red ejecutiva central, y son activadas justamente por esta red de asignación de relevancia, que está constituida por la ínsula anterior, por la corteza cingulada y por la región anterior dorsal, ¿ya? Por lo tanto, nosotros pasamos durante el día, durante nuestras actividades diarias, como muestra esta imagen, de estados basales, ¿cierto?, donde no tenemos fija la atención en ningún lugar, a estados de concentración donde estamos realizando cierto tipo de actividad que requiere, por lo tanto, focalizar nuestra atención en una sola tarea. Ahora, esta información que nosotros vemos acá, y especialmente la información que se obtiene a través de protocolos de aplicación de protocolos de meditación, se establece a través de 2 grandes técnicas, que son las técnicas de neuroimagen, como por ejemplo la resonancia magnética funcional, ¿cierto?, y electroencefalograma, donde vemos, por ejemplo, en este caso, Matthew Ricard, que es un monje budista, biólogo celular, ¿cierto?, y molecular, en estado de meditación, que está siendo registrado justamente por electroencefalograma, ¿ya? Ahora, durante el estado de meditación, la red que se activa justamente es la red central ejecutiva. Por lo tanto, cuando nosotros entramos en estados profundos de meditación, estas son las zonas que se muestran más activas en una resonancia magnética funcional, ¿ya? Ahora, ¿quién es responsable de activar esta zona? Es la red de asignación de relevancia. ¿Qué ocurre ahora cuando nosotros miramos el cerebro en atención focalizada? ¿Cómo ocurre este proceso?
Bueno, el cerebro transita por distintos estados, por 4 en realidad. Primero, pasa por lo que nosotros denominamos mente distraída, y en la mente distraída está, por lo tanto, el cerebro, están activadas las zonas del cerebro que tienen que ver con la red de default, y que están marcadas, ¿cierto?, con distintos colores, como nosotros son las que vemos aquí, ¿ya? Donde se destaca principalmente el giro cingulado posterior, el precunio, y todas las redes que forman la red neuronal por defecto, ¿ya? Ahora, esta red neuronal, por lo tanto, que se activa cuando los pensamientos comienzan a disiparse, si yo centro la atención en la respiración, esta red neuronal, ¿cierto?, disminuye su actividad, y ahora la que se activa es la zona de asignación de relevancia, y en este caso el cerebro se da cuenta de la distracción, se da cuenta que aparecieron pensamientos durante los ciclos de respiración, y cuando se da cuenta, por lo tanto, se activan zonas como las que acabamos, de ver, ¿cierto?, que es la ínsula anterior, y posteriormente, y el giro cingulado anterior, y cuando esto ocurre, la red de asignación de relevancia ahora traspasa, ¿cierto?, o envía o se conecta con la red de atención ejecutiva, que activa la corteza prefrontal dorsolateral y el lóbulo parietal inferior, provocando entonces que se reoriente la conciencia, se activen estas áreas y el cerebro, por lo tanto, se mantenga en este caso en estado de meditación, el cual en los neófitos, esta activación, ¿cierto?, tiene una duración más corta que en los meditadores más avanzados. Por lo tanto, nuestro cerebro va a estar transitando constantemente entre estos 4 estados. ¿Qué pasa ahora? A ver si avanza, porque se anduvo deteniendo. ¿Qué pasa ahora cuando nosotros miramos los efectos a nivel global? A nivel global lo que va a ocurrir es que hay distintas áreas que se activan y que permiten entender, por lo tanto, lo que está pasando con el cerebro después de entrenamientos de meditación, de distintos tipos de entrenamiento de meditación. Y lo que vemos acá, en color celeste, ¿ya?, tenemos zonas que disminuyen su actividad, en color rojo tenemos zonas que aumentan su actividad, y en color verde tenemos zonas que tienen que ver con la regulación de otras zonas, como por ejemplo la amígdala. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, todas las zonas que están involucradas con el centro del yo están activadas, están disminuida su actividad. Por lo tanto, todo este monólogo interno que yo establezco de pensamientos negativos está inhibido, ¿ya? Todas aquellas zonas que tienen, por ejemplo, la amígdala, que tiene que ver con la respuesta, o que activa la respuesta de lucha o huye, también está inhibida. De hecho, se ha visto que hay disminución en el tamaño de la amígdala, producto de entrenamientos de meditación de largo plazo. ¿Qué pasa ahora con zonas que tienen que ver con el procesamiento del dolor, con la conciencia corporal y la propiocepción, con la ansiedad, o con las sensaciones particularmente? La actividad está disminuida también, ¿ya? ¿Y qué pasa con aquellas zonas que tienen que ver, por ejemplo, con la empatía? La actividad se aumenta. O sea, en entrenamientos, por ejemplo, en meditación de benevolencia, de compasión y benevolencia, aumentan la actividad, ¿cierto?, de zonas temporaparietales que están relacionadas con la empatía y la compasión, lo que refuerza, por lo tanto, que las cualidades humanas son educables, y nosotros podemos educar a nuestros niños en estas cualidades humanas, ¿ya? Y por lo tanto aportar al desarrollo de una sociedad que sea mucho más humana, porque va a poseer, ¿cierto?, un desarrollo mayor de estas cualidades. La comunicación interhemisférica está aumentada, la corteza, los centros de evaluación de riesgo, ¿cierto?, que nos permiten mantenernos en el tiempo presente, están también activados. Por lo tanto, todas aquellas zonas que tienen que ver con la autorregulación están mucho más activas. Y el hipocampo, que tiene que ver con la regulación de la amígdala, ¿cierto?, con la generación de recuerdos, con aprendizaje, con memoria, está también activo y cumple un rol fundamental, por lo tanto, en mantener estas zonas también activadas e inhibidas en la amígdala, por ejemplo. ¿Qué se ha visto con entrenamientos de meditación? Se ha visto que hay áreas del cerebro que están aumentando su espesor, y se ha visto también que la percepción del dolor disminuye en atención focalizada en la respiración. Eso hace que nos anticipemos menos a la sensación dolorosa, y por lo tanto experimentemos menos ansiedad por el dolor,
y a pesar de que la molestia existe, ¿cierto? La anticipación es mucho más pequeña. Por otro lado, desde el punto de vista periférico, se ha evaluado qué pasa con la concentración de cortisol, que es un marcador de estrés, y se ha observado que existe una disminución de los niveles de cortisol a nivel de la saliva, lo que es muy importante porque el cortisol, cuando se mantiene por periodos largos de tiempo, afecta ciertos procesos de neurogénesis que están relacionados con mecanismos normales de recuperación del cerebro. Y por lo tanto, al afectar estos mecanismos de neurogénesis, hace, por lo tanto, que estos procesos de neurodegeneración probablemente sean mucho más tempranos. Ahora, es lo mismo el cerebro de un meditador neófito, o se comporta igual el cerebro de un meditador neófito con el cerebro de un experto? No. El cerebro de un meditador experto que tiene más de 10.000 o 20.000 horas de meditación, eso quiere decir que vive en un monasterio, es un cerebro que tiene la capacidad de ingresar ya mucho más rápidamente en este estado de meditación, y esto lo demuestra, ¿cierto?, este registro de electroencefalograma que se muestra acá, donde vemos que pasamos del descanso, ellos pasan del descanso rápidamente a activar, ¿cierto?, sus ondas gamma cerebrales, y que permiten entonces la obtención o el establecimiento de un estado de meditación profunda, ¿ya? Y que es distinto de lo que nosotros observamos en los grupos de neófitos, que es lo que se observa en el control acá, ¿ya? Ahora, por lo tanto, yo hice un resumen de algunos resultados para poder mostrar lo más relevante. Si nosotros queremos hacer meditación y queremos mejorar, ¿cierto?, nuestras capacidades cerebrales y adquirir estas cualidades humanas o desarrollarlas aún más, ¿dónde podemos practicar meditación? En cualquier lugar, en mi casa, en el parque, mientras voy en bicicleta, mientras escucho música, ¿cierto?, en la oficina, en el bosque, donde yo quiera puedo realizar meditación. Frente al computador cuando estoy teletrabajando, parar 2 o 3 minutos en el día puede ser muy beneficioso. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, lo que ha reportado la literatura es que ayuda a experimentar el momento presente, mejora los patrones de sueño, cambia la estructura cerebral a través de mecanismos, al parecer, de mecanismos de plasticidad, de la activación de mecanismos de plasticidad neuronal, y esa es la hipótesis que hoy día está fuertemente apoyando estos cambios que nosotros observamos. Mejora el equilibrio y produce una regulación de las emociones mucho más significativa, incrementa la inteligencia emocional, ¿ya? Hay mayor concentración y creatividad en los individuos, se reduce el dolor y la reacción emocional a y además de eso, ayuda a tomar conciencia de la relación entre mente y cuerpo, ¿ya? ¿Cómo nace esta neurociencia contemplativa? Nace a través de los hallazgos del doctor John Kabat-Zinn, que es un profesor de medicina, un profesor emérito, ¿cierto?, de medicina de la Universidad de Massachusetts, y a través de la sistematización de la información que realiza el doctor Francisco Varela, ¿cierto?, quien fallece en el año 2001, cuando se reúne con el Dalai Lama, ¿cierto?, en un foro, y comienzan entonces este viaje muy emocionante entre la mente, ¿cierto?, o el estudio de la mente y el estudio de la meditación, ¿ya? Nosotros ahora en el laboratorio, en el grupo, estamos realizando una intervención con alumnos de bioingeniería, utilizando la meditación en atención focalizada para medir indicadores de estrés académico, evaluar también cómo ellos perciben su calidad de vida y cómo mejora la atención en estos alumnos producto de esta intervención. Ellos están terminando, han habido algunas complicaciones porque hemos tenido que aplicar toda la intervención online, lo cual dificulta mucho este tipo de trabajo, pero hemos sacado algunas cosas con algunos resultados bastante interesantes, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta que yo dejo acá planteada es, y esto va para la audiencia en realidad, es ¿qué hacemos? ¿Dejamos que nuestra mente siga llena de pensamientos y de lucubraciones y de monólogos internos que van entre el pasado y el futuro? ¿O
provocamos entonces o llevamos a nuestra mente a este estado de calma que se vive en el momento presente y que en este caso está representado por un perrito que va caminando con este humano, ¿cierto?, a su lado. Ahora, el trabajo nosotros lo estamos realizando de manera muy temprana con este equipo que vemos acá, que está representado por la profesora Mariela Raglianti, que es la persona que hace los talleres de meditación, mis dos primeras estudiantes de pedagogía que están aplicando la intervención a los estudiantes y que están participando activamente en la aplicación de los test, en el envío de materiales, y en la parte de deporte, en la parte de la evaluación del impacto del ejercicio físico, ¿cierto?, en pacientes de Parkinson y en la elaboración del proyecto, está participando Gerson, que fue un alumno de magíster que hizo su trabajo de tesis de magíster conmigo y que probablemente va a participar también en la aplicación de protocolos que estamos elaborando. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Profesora, muy interesante y muy, muy entretenida la presentación. Yo creo que es una invitación a ver al sujeto como de un modo más integral, avalado también por toda esta investigación. Tenemos varias preguntitas para usted. Daniela Gómez, bueno, menciona que es muy interesante lo que menciona, la meditación como un mecanismo para mejorar nuestra actividad cerebral, y pregunta, ¿cómo se podría aplicar o implementar en contextos de educación con alumnos de enseñanza básica y media? Bien interesante eso. Las chicas que están trabajando con las alumnas de pedagogía que están trabajando conmigo, están interesadas justamente en este tema porque ellas pretenden implementarlo en el colegio. Ahora, la modalidad que nosotros aplicamos ahora durante el semestre que estamos terminando es una modalidad online que nos ha permitido establecer algunos límites o algunos protocolos para poder hacer que la experiencia sea más exitosa. No es lo mismo aplicar este tipo de intervención presencialmente que de manera virtual, ¿ya? De manera virtual cuesta un poco más mantener adherido a los alumnos al programa que de manera presencial. Sin embargo, los efectos dentro del grupo al parecer son los mismos que uno observa que los que uno observa de tipo en la modalidad presencial. Ahora, desde el punto de vista de cómo se puede aplicar, hay una gran cantidad de estudios disponibles en la literatura que muestran la aplicación de este tipo de intervención, pero principalmente basado en el mindfulness, que no es lo mismo que meditación. El mindfulness es un conjunto de herramientas, ¿cierto?, que tienen sus raíces en la meditación o en las tradiciones budistas, en la tradición budista, pero que están aplicadas y modificadas para Occidente, ¿ya? Por lo tanto, la aplicación en colegio es muy factible a través de esa mirada. ¿Por qué? Porque va a incorporar no solamente el entrenamiento de la mente, sino que también va a incorporar el entrenamiento del cuerpo o la corporalidad, que es en los niños, sobre todo de educación básica, es sumamente importante, puesto que no está completamente desarrollada primero, y lo otro por los niveles de actividad que ellos poseen en el tiempo, o sea, dependiendo del tiempo de desarrollo de la edad emocional, ¿ya? Pero hay mucha literatura disponible, ustedes lo pueden buscar mindfulness en la escuela o en inglés o en español, y van a encontrar una gran cantidad de protocolos. Lo importante sí, y aquí voy a hacer un poco énfasis, es establecer un protocolo claro, porque la mayor parte de los estudios que se mencionan en la literatura tienen un problema en general, y es que es la sistematización. De repente cuesta mucho sistematizar el estudio porque trabajamos con seres humanos, ¿cierto? Y las variables son muchas. Por lo tanto, hay que definir muy bien el tipo de estudio, el tamaño de la muestra y todos los factores que van a influir. Perfecto. Y la edad. Muchas gracias. Les voy a hacer dos preguntas juntas en honor al tiempo, a ver si me la responde brevemente. Una la hace Javi, pregunta a título personal si cuando usted menciona en el inicio el déficit atencional que tenía cuando era joven, si de casualidad el estado mental de hiperfocus, típico de las personas con este tema, esos estados en los que nos concentramos en algo durante mucho
ignorando el resto del mundo y parecer distraídos, ¿no le recuerda el estado de meditación de atención sostenida? Esa es una pregunta. ¿Ya? Y le hago enseguida la otra. Y Agustín consulta respecto si tiene alguna información respecto a si ha aumentado la actividad de meditación en tiempos de pandemia, si las personas se han acercado más, si ha tenido comentarios respecto a esto. Con respecto a la primera pregunta, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del déficit de atención, ahí lo que ocurre justamente es el efecto contrario, y es que tenemos un aumento o una hiperactividad en la red de default, ¿ya? Lo que hace, por ejemplo, más difícil que pasemos al estado de atención ejecutiva, a realizar tareas que requieren mucha concentración. Ahí lo que está ocurriendo es que nuestra red de asignación de relevancia le cuesta mucho traspasar o en el fondo conectar con estos centros, ¿ya? Los estados de meditación no tienen que ver con el generar pensamientos en la mente de manera indiscriminada, sino que tienen que ver con, porque generalmente estos pensamientos cuando nosotros analizamos o cuando nosotros entramos o nos concentramos o nos sentamos para meditar, lo que hacemos es fijar, lo primero que uno hace es fijar la atención en un punto, que puede ser una vela, una lenteja o la respiración, ¿ya? Y eso hace que tú, de alguna manera, silencies un poco la mente. ¿Por qué? Porque la silencia, no es que se apaguen los pensamientos, sino que uno la silencia, hace que la mente baje sus revoluciones y que deje de saltar entre el pasado y el futuro, porque los pensamientos, en la mayoría de los casos, son eso. Y lo que nosotros llamamos el daydreaming, que es cuando uno camina y anda volado por la vida, ¿cierto? Es eso. En el fondo es que se están generando pensamientos mientras estás haciendo una tarea en particular, ¿ya? Como es caminar. Pero generalmente ahí lo que pasa es que hay una hiperactividad de la red de default. Y con respecto a la última, ¿cuál era, me dijiste? Respecto a la pandemia, si se ha visto que las personas han estado más interesadas en incorporar a su rutina diaria este mecanismo tan eficiente para la salud mental. Yo creo que sí hay un interés primario por incorporarse, Ujú. pero ese interés primario no se mantiene con el paso del tiempo, porque hay que considerar algo que no es menor, y es que el hecho de estar en las casas hace que sea muy difícil disociar los roles que nosotros cumplimos en el día a día. Y eso hace que, por lo tanto, en el caso, por ejemplo, de las madres que trabajan, hace que no tengan tiempo disponible o no alcancen a sentarse frente al computador o a sentarse a meditar unos 5 minutos, 10 minutos, porque están tan absorbidas por el rol, por los distintos roles que se están cumpliendo en una sola parte y en un solo momento, que eso hace que no se mantengan adheridas a los programas, ¿ya? Pero sí Muchas existe gracias. interés. Ya. Perfecto. Muchas gracias, profesora. Muy interesante el tema. Ahí en el chat hay varias personas que le agradecen y que comentan que es muy interesante todo lo que usted hoy día nos plantea. Así que se lo agradecemos mucho. Bien, vamos a Gracias. continuar.